Bienvenidos al programa Garantías Ambientales. El tema que hoy analizaremos se trata sobre el derecho ambiental, una rama autónoma del derecho, un conjunto de normas ecológico-jurídicas que regulan la conducta humana en relación con el ambiente, una disciplina de vital importancia para los que convivimos en este planeta, para la protección ambiental y la sobrevivencia de los seres humanos. El derecho ambiental es un conjunto de normas jurídicas sustentadas en un sustratum ecológico. Es el conjunto de reglas y principios establecidos para proteger el ambiente frente a la actitud depredadora de los seres humanos. El derecho ambiental se caracteriza por ser preventivo, como un factor básico, toda vez que se utiliza instrumentos para evitar el daño ambiental. Sistémico porque conjuga elementos biofísicos y sociales que componen el ambiente. Interdisciplinario y transversal porque conjuga diversas disciplinas como la antropología, la arquitectura, la biología, la ecología, la economía, la educación, la sociología y el urbanismo, entre otras. El derecho ambiental tiene una vinculación estrecha con las diferentes ramas del derecho como son constitucional, para que los derechos ecológicos de los ciudadanos sean debidamente tutelados por la acción de inconstitucionalidad y el recurso de amparos como derechos fundamentales. Internacional, debido a numerosas organizaciones internacionales que crearon un conjunto sistematizado de normas y de principios jurídicos en materia ambiental. Un ejemplo de trascendencia fue la Conferencia sobre el Medio Humano en 1972, donde se dio inicio al derecho ambiental internacional. Administrativo, por las obligaciones que corresponden al Estado en materia de conservación, defensa y responsabilidad ambiental. Civil, por el daño y deterioro que se produce sobre los componentes biofísicos del ambiente, producto de la actividad humana. Comercial, por el régimen jurídico relacionado con los seguros, que junto con la responsabilidad civil garantiza la efectividad de las reparaciones e indemnizaciones por daños ambientales. Financiero tributario, toda vez que incluye impuestos, tasas y contribuciones especiales de carácter ambiental. Municipal, es el que regula la organización y el funcionamiento de la administración y gobierno de los entes locales, considerando como fundamental la cuestión ambiental. Penal porque consagra la protección y tutela de bienes ambientales toda vez que el ilícito ambiental es un delito. En Costa Rica, el artículo 50, ley número 7412 del 3 de junio de 1994 de la Constitución Política establece los principios básicos de tutela del Estado sobre el ambiente. Por otra parte, la Ley Orgánica del Ambiente, ley número 7554 del 4 de octubre de 1995, es la ley que fija las obligaciones públicas y privadas en materia ambiental a través de un conjunto de normas e instituciones orientadas a la protección del ambiente. Tanto la Sala Constitucional como tribunales ordinarios y el Tribunal Ambiental Administrativo han resuelto un número significativo de casos en esta materia. El movimiento ecologista costarricense hizo una propuesta para introducir un título de garantías ambientales en el año 2002. El proyecto de ley fue aprobado en comisión legislativa por 7 de los 8 diputados que conformaron dicha comisión. Sin embargo, grupos conservadores interpusieron 1.500 mociones y el proyecto no se pudo votar en primer debate. En la actualidad, el proyecto Garantías Ambientales está en la corriente legislativa, ya que una diputada del segundo partido con mayor número de diputados de la administración 2006-2010 interpuso una moción por 4 años para que el proyecto no se archivara. Para discutir sobre el tema, hemos invitado a Álvaro Zagot, abogado especialista en materia ambiental y persona que se ha involucrado en la protección de nuestros ecosistemas. Buenas noches, Álvaro. Muchísimas gracias, Gabriel, y a todas las personas que nos están oyendo. Esperamos conversar sobre estos temas que has elaborado una introducción sumamente completa, te digo.
¿Por qué el derecho ambiental es un conjunto de normas jurídicas que tienen como stratum la ecología, Álvaro? Bueno, esta situación precisamente viene porque nos manejamos dentro de un ambiente, nos manejamos dentro de los ecosistemas y precisamente se encontró la necesidad de que todo esto se tenía que regular de alguna manera. Entonces, hace una diferencia muy grande en lo que puede ser tal vez el tradicional derecho contractual, que lo que se ve son lo que se ha escrito, documentado sobre un contrato muy descriptorio. Aquí en este caso es casi que el derecho vivo. Es una nueva norma, una nueva manera de dimensionar los aspectos ambientales, porque incluso ha sido considerado como un derecho humano de tercera generación, donde implica la solidaridad que tenemos que tener, no las personas, sino todas las formas de vida que habitan en este planeta. Entonces es vital que lo veamos desde ese punto de vista, desde el ecosistema, y no como algo abstraído únicamente a las relaciones humanas que se puedan dar. ¿Por qué el derecho ambiental tiene un carácter preventivo? Esa es la esencia precisamente del derecho, que debe ser precautorio y preventivo. Porque, ¿qué hacemos cuando ya se ha talado un árbol, un bosque, cuando se ha contaminado un río, cuando tenemos derrames en grandes áreas del mar? O sea, nada hacemos. Si no vemos el derecho ambiental como preventivo, en realidad estamos muy mal. Podemos establecer, y de hecho se han establecido formas y metodologías para valorar los daños ambientales, pero ¿cuánto tiempo tarda, Gabriel? ¿Cuánto tiempo tarda en regenerarse un bosque? Con todos los ciclos vitales que se ven ahí envueltos. Un río, un ecosistema fluvial, los cangrejos, etcétera, etcétera, todo lo que habita ahí, o sea, a veces puede tardar cientos de años. Y entonces, desde ese punto de vista, es básico que lo veamos de esa manera. ¿Es esa la razón por la cual también el derecho ambiental es sistémico, en el entendido en que es la conjunción de factores biofísicos y sociales, Álvaro? Precisamente esa es la esencia, y eso es lo que a veces a muchos abogados, incluso los que somos del área ambiental, nos cuesta dimensionar. Bueno, dichosamente usted tiene una formación en materia geográfica. Sí, mis primeros años en realidad de estudio fueron en el área de geografía en la Universidad de Costa Rica, y eso me permitió dimensionar muchas de las cosas que hoy en día son con las que tengo que trabajar, el recurso acuífero, mantos acuíferos, bosques, lo que es un ecosistema, etcétera, etcétera, que no es lo que normalmente o lo que pudiera entenderse desde una aula a nivel que se le explique a un abogado. Entonces, pues esa formación, tengo que admitirlo, me ha servido muchísimo precisamente. ¿Cómo se conjugan disciplinas como antropología, biología, ecología, economía, sociología, urbanismo con el derecho ambiental, Álvaro? Porque esto es importante para quienes están en ciencias naturales o quienes están en ciencias sociales. Sí, precisamente, Gabriel, cuando logramos entender de que no podemos ver un factor aislado, sino que tenemos que hacer el medio inclusivo, sistémico, estás utilizando vos. Cuando logramos entender esas situaciones es cuando empezamos a caminar desde el punto de vista no solamente para tramitar una denuncia con la acción popular, importantísima en materia ambiental, sino también desde el punto de vista de cómo se va a afectar las comunidades no solamente sociales, sino también ecosistemas desde el punto de vista biofísico. Si entendemos esto, podemos hacer incluso normas, reglamentos o modificaciones a la Constitución de una manera más integral. Eso es importantísimo entenderlo, dimensionarlo y estudiarlo. ¿Cuáles son las principales normas constitucionales vinculadas al derecho ambiental? Sí, aquí en esto hay una cuestión sumamente interesante, y es que antes de esta modificación de 1994 de nuestra Constitución Política, de la cual hablaste en la introducción, tenemos que ver que ya la Sala Constitucional desde el 89 venía hablando de un derecho humano a un ambiente sano. No obstante, repito, que no había una norma, nuestros legisladores constituyentes no la habían pensado ni anteriormente ni posteriormente, no lo habían dimensionado de esa manera, pero venían integrando, por ejemplo, el derecho humano a la vida, con otras normas, el artículo 89 que nos habla un poco sobre el paisaje, etcétera, venían integrando esas normas y de ahí se extraía
el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Recibido con aplausos y demás en el sector ambientalista, fue la modificación del 94, cuando se habla de que todos tenemos derecho a un ambiente sano y equilibrado, todos y todas, valga el comentario de género, ¿verdad? Desde ese punto de vista... Sí, para no excluir a las mujeres, indiscutiblemente. Es parte vital, incluso contemplado en diferentes convenios internacionales de que juegan un rol fundamental en lo ambiental. Pero precisamente tal vez si nos ponemos a hablar de cuáles normas específicamente, podemos hablar del artículo 21, que nos habla sobre el derecho a la vida, que si bien es cierto está referido más a los humanos, pero valga, el artículo 50 que nos dice, repito, que todos tenemos derecho a un ambiente sano y equilibrado. De ahí se extraen una serie de principios, incluso principios como quien contamina paga, el preventivo, el precautorio, etcétera, aunque no están contemplados, se han extraído. El artículo 89 también de la Constitución Política, que nos habla sobre el derecho al paisaje, y la Sala Constitucional es el ente y el órgano que ha desarrollado esto para venir a integrar y constituir lo que hoy conocemos como el moderno derecho a un ambiente sano y equilibrado con que gozamos aquí en Costa Rica. Amén también del artículo 7 que nos habla de los convenios debidamente ratificados, y hay una sentencia interesantísima ahí que nos dice que incluso en materia de derecho ambiental, una sentencia de la Sala Constitucional, que incluso en materia ambiental, los convenios no ratificados, por estar hablando de un derecho humano fundamental, tienen que ser integrados a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, como vemos, a nivel constitucional están esas normas, pero los magistrados y la magistrada de la Sala Constitucional han integrado e interpretado, junto con convenios internacionales, para hacer un conglomerado sumamente importante de derecho con el que nos manejamos hoy actualmente aquí en Costa Rica. Estamos dialogando con Álvaro Zagot sobre la importancia del derecho ambiental. Vamos a un corte y ya volvemos. El derecho ambiental, un conjunto de normas ecológico-jurídicas que han contribuido a proteger nuestro ambiente para que los seres humanos podamos sobrevivir en este planeta. Hemos invitado a Álvaro Zagot, abogado especialista en materia ambiental. Álvaro, estuviste hablando sobre esos principios que caracterizan el derecho ambiental a nivel internacional. ¿Cuáles son esos principios? Pues un resumen, evidentemente, ¿y cuándo salieron a la luz pública, Álvaro? Bueno, es tan difícil ubicar de cuándo salieron a la luz pública. Yo diría que trayendo y tomando un poco lo que estabas hablando al inicio, con el moderno derecho ambiental a raíz de Estocolmo 72, precisamente desde ahí empezamos a ver algunos y se empiezan a perfilar algunos. Pero nada más por mencionarlos, hablemos de los básicos. El principio precautorio, que dice que antes de tomar una decisión, cualquier decisor debe de valorar lo ambiental. Si existe duda, la decisión debe inclinarse por el no darlo. Lástima que organizaciones y oficinas, tal vez más bien, como CETENA aquí en Costa Rica, parece que a veces no lo analizan desde ese punto de vista. Aquel concepto de indubio pro natura. Así se le conoce también, es correcto, o cautelar, lo conoce en España. Está reconocido expresamente en la Convención de la Biodiversidad, de la Diversidad Biológica, en Río 92, también en los principios de derecho que nacieron en Río 92. También tenemos el principio preventivo, es una línea parecida. Pero hay una diferencia significativa. Hay una diferencia, sí, precisamente nuestra Sala Constitucional, yo considero, y valga la crítica, de que los utiliza indistintamente. Y aquí los conceptos deberíamos de irlos puntualizando. Lo precautorio es previo a que se otorgue un proyecto. Lo preventivo es cuando ya se ha
ha empezado a gestionar, cuando ha empezado a operar el proyecto y se generan daños. Así básicamente podríamos establecer la diferencia entre uno y otro. Uno es antes de la decisión y otro ya es cuando se ha empezado a materializar. Otros principios interesantísimos, quien contamina paga. Que no se malinterprete este principio como que yo puedo contaminar y que voy a pagar y que luego saco. Sino que esa ha sido su crítica también. Esa ha sido su crítica, es correcto. Pero más bien debe de entenderse de que yo voy a procurar de que no se genere ningún daño. Es una actuación de responsabilidad social hoy en día, de que yo voy a procurar de que con mi actividad no se genere. Pero no podía quedar al descubierto esa situación de que si el Estado me da a mí permisos y yo genero algún daño, no es que ya queda con multas ridículas, sino que se debe establecer montos por los daños que se han generado. Un principio interesantísimo, pero así fundamental, y que ha dado un revuelo, pero a nivel internacional, es el de la inversión de la carga de la prueba. Eso está contemplado incluso en nuestra ley de la biodiversidad, y lo que significa es que en materia ambiental, si yo generé un daño, lo típico es de que incluso de acuerdo a nuestra constitución política, en términos generales es de que a mí se me tiene que acusar y a mí se me tiene que demostrar. En materia ambiental, de acuerdo a la ley de la biodiversidad, con una norma que está vigente, hoy en día nos dice de que si yo genero un problema ambiental, yo soy el que tengo que demostrar que no contaminé. Y todo esto porque en materia de recursos naturales o ambiental o de la biodiversidad, ha tenido que evolucionar de que yo soy responsable por cada una de mis actuaciones, ¿verdad? ¿Por qué las situaciones que generan deterioro y daño al ambiente, que ya usted lo ha expresado, forman parte del derecho civil? Bueno, porque precisamente en eso que estamos hablando, o sea, tiene que haber una indemnización, o sea, toda, incluso la responsabilidad a nivel civil ha evolucionado y a nivel administrativo. Esto empezó precisamente por el lado administrativo, con un concepto tal vez un poco técnico que se llama responsabilidad objetiva, en el sentido aquel de que, más o menos uniendo parte de lo que he mencionado, de que si yo tengo una actividad y yo genero un daño, yo, independientemente si ha habido intención o no intención, debo de reparar. Se me debe de ubicar a mí como responsable y yo o mi empresa debemos de buscar la indemnización. Sea indemnización en varias posibilidades, indemnización in natura, como es reponiendo, tratando de reponer dentro de lo posible, reforestando, etcétera, etcétera, o una indemnización económica, donde se dice hubo daños a la biodiversidad, al suelo, al paisaje, etcétera, y eso tiene un costo de que, por ejemplo, el Tribunal Ambiental Administrativo se ha mostrado sumamente eficiente e innovador en establecer este tipo de valoraciones y buscar las indemnizaciones. ¿Considera usted que a través de un régimen de seguros y responsabilidad civil se pueda reparar el daño ambiental? Mire, volvemos otra vez, Gabriel, a lo que hablamos antes. O sea, la materia preventiva es sumamente importante. El derecho ambiental sin lo preventivo no sería nada. Y entonces ahí es donde vemos la necesidad de que efectivamente existan los seguros ambientales. Lo que pasa es que se ha considerado, por lo menos aquí a nivel de Costa Rica, es de que al existir tanto riesgo, ¿por qué? Porque no pensamos en lo precautorio, no pensamos que antes de dar el permiso, de valorar todas las aristas, damos permisos y luego se generan daños. Entonces, todavía no opera lamentablemente en Costa Rica un seguro ambiental por el miedo al riesgo tan grande y tan alto que hay. ¿Considera usted que la cuestión ambiental ha sido incluida en la legislación y gestión municipal de forma adecuada? Las municipalidades, por supuesto, desde norma constitucional, tienen una autonomía de velar por todo lo que pase dentro de sus cantones, y desde ese punto de vista, uniéndolo al artículo 50 constitucional, 21 y 89, ellos tienen, nuestros regidores, ¿verdad?, en cada municipalidad tienen la obligación de incorporar la materia ambiental. Tienen autonomía sumamente interesante y que se ha confundido. Cuando viene un proyecto aprobado por la CETENA, ¿verdad?, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a veces dicen en las municipalidades, nosotros no podemos decir que no y tenemos que aprobarlo, pero sépase
de que hay reiterada jurisprudencia en nuestra sala constitucional de que dice de que en esa autonomía municipal se basa de que incluso por intereses comunales no podría empezar a aprobar un proyecto, no obstante que venga con el visto bueno del INBU, Ministerio de Salud y SETENA. Entonces las municipalidades han dado un vuelco y han empezado a integrar la variable ambiental al grado de que muchísimas tienen ya las oficinas de gestión ambiental que trabajan específicamente y con especialidad este tema. ¿Debe tipificarse penalmente el delito ecológico? Ese es un tema sumamente interesante. En otros estados ya lo tienen debidamente tipificado. En nuestra ley orgánica del ambiente incluso se habla de que el delito ambiental es un delito social por todas las características y consecuencias que se pueden generar, tanto en el hoy y sobre todo en esa incertidumbre que existe en el mañana. Entonces debería precisamente nuestros legisladores empezar a desarrollar y ampliar más los delitos ambientales que existen para irlos puliendo y tipificando, ¿verdad? ¿Deben ser fuertes las sanciones por ley, Álvaro? Mire, yo creo que eso es algo sumamente importante. Recuerdo allá en el 92, y cuento un caso específico, cuando salió la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, reunidos con algunos gente del ICAFE y beneficiadores, nos dijeron que como la multa por contaminar ríos, por lo general por aguamieles o brosa, era ridícula y estaba contemplada ya fija, ellos podrían presupuestar año a año, pagar esa multa y seguían contaminando. Hoy en día, pues las situaciones del grupo caficultor beneficiador ha modificado y se han incorporado nuevas técnicas interesantes. Pero cuando salió esta norma, la gente le tenía miedo y decía, nosotros en buena hora que está debidamente tipificado y calculado cuánto es lo que vamos a pagar, pero hoy en día se establecen multas ya por parte del Tribunal Ambiental y también en materia penal por indemnizaciones debidamente actualizadas que vienen a traernos a la actualidad los daños ambientales. Entonces esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Considera usted que Costa Rica debe tener una ley penal del ambiente, Álvaro? Debería precisamente para manejarnos con rangos, con estándares como se maneja a nivel internacional. Esta ley, ¿cómo son esas normas internacionales? Pues precisamente están pensadas y redactadas no porque se nos ocurrió meter la variable ambiental en contaminación de alimentos, sino porque están pensadas y redactadas, como hablábamos al inicio, pensando en esa situación sistémica e inclusiva que tiene que estar prevista en la elaboración de cada norma. Entonces, deberíamos de tener incluso un capítulo especial en materia penal sobre delitos ambientales. Y en este caso, dentro del enfoque sistémico que usted está mencionando, tipificar el delito sobre el aire, sobre el agua, sobre el suelo, sobre el subsuelo, sobre la diversidad biológica, aspectos urbanos, ¿considera usted que ese debería ser el enfoque entonces, Álvaro? Sí, porque, y recuerdo en este momento, por ejemplo, unas sentencias dictadas en materia penal que son las que empezaron a desarrollar el principio de irreductibilidad del bosque. Precisamente ¿Qué significa eso? Sí, a eso iba. Unos fiscales, al ver el cambio de uso del suelo, cuando un bosque se había transformado en un cafetal, un bosque se había transformado en una urbanización, empezaron a tomar varias leyes, ley de uso, manejo y conservación de suelos, ley de la biodiversidad, ley orgánica del ambiente, mezclaron varias, pero vean ustedes, mezclando varias normas y de ahí sacan un principio como es de que el bosque debe respetarse. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no es necesario de que nuestros legisladores, nuestros operadores de justicia, tanto administrativos como judiciales, tengan que vérselas, de ver de dónde agarran, y lo ideal sería de que existan ya las leyes o los artículos debidamente tipificados en un capítulo que hable sobre materia penal, para evitarnos de que nos empecemos a buscar y a veces no encontremos. Porque algunos operadores de justicia son miopes y no valoran el ambiente desde una perspectiva objetiva y contando con los ciclos vitales que se pueden ver en materia ambiental.
¿Es esa actitud por desconocimiento o por omisión? Yo diría de que a veces es desconocimiento. ¿Y por qué digo yo que desconocimiento? Porque hasta ahora que la Universidad de Costa Rica está dando a nivel de pregrado el curso de Derecho Ambiental como obligatorio dentro del programa, antes los abogados salíamos y sencillamente lo que aprendíamos de Derecho Ambiental era en la práctica o porque se había hecho una maestría o una especialidad. Muchos de quienes están en el aparato administrativo y en el aparato judicial no conocen de todo esto de lo que estamos hablando, porque no estudiaron, no dimensionan todo este rollo. Hoy en día empieza a cambiar, entonces por eso yo considero de que algunas veces es desconocimiento, incluso desde el punto de vista penal, el Ministerio Público tuvo que elaborar una guía de política penal ambiental al ver que muchísimas denuncias se iban, y cuento un caso específico. En Caño Negro, en el humedal, resulta de que se pasa una denuncia por haberse construido unas cabinas dentro del área de protección de lo que era la Gran Laguna en Lago Negro, en Caño Negro. Pues resulta que se presenta la denuncia, van los fiscales en época seca, cuando estaba como a 150 metros de la laguna la cabaña, entonces ordenaron el archivo del expediente. Ahí fue cuando me buscaron, tomamos el asunto, lo llevamos al Tribunal Ambiental Administrativo y dijeron, no señores, los jueces con una visión ya ambientalista dijeron, no señores, los fiscales se equivocaron, hay que considerar los ciclos vitales y volvemos al punto sistémico que es tan importante, donde ordenaron, en este momento está en fase de demolición esas cabañas que estaban subidas en pilotes y en época de llena quedaban seguro muy bonitas, ¿verdad? Donde los turistas llegaban y quedaban en media laguna. Estamos discutiendo sobre una materia de vital importancia para la protección del ambiente, para la sobrevivencia de los seres humanos, que es el derecho ambiental. Vamos a un corte y ya volvemos. El derecho ambiental y su carácter interdisciplinario e integrador de ciencias naturales, jurídicas y sociales, y el papel protagónico que ha alcanzado para la protección en el presente siglo. Para analizar el tema, hemos invitado a Álvaro Zagot, abogado especialista en materia ambiental. Álvaro, en Gaceta número 111 del 10 de junio de 1994, Ley 7412, se publicaron 2 párrafos sobre garantías ambientales que se incluyeron en el artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. ¿Considera usted que fue de trascendencia para el país la inclusión de estos 2 párrafos en la Constitución Política? Gabriel, esto ha sido básico. Esa es la palabra, esto ha sido básico, porque si bien es cierto, ya nuestros magistrados venían interpretando, repito, interpretando, yo creo que hacía falta un texto que nos tocara ese derecho a un ambiente sano y equilibrado, incluso ese deber, esa obligación del Estado señalarla expresamente, a cumplir con ese derecho humano fundamental. Sin esto, no hubiéramos podido dar un salto a resoluciones tan importantes e interesantísimas como ha tirado la Sala Constitucional en los últimos años, desde el 94 para acá. Es básico. ¿Sabía usted que la inclusión de los 2 párrafos de garantías ambientales en la Constitución Política propuesto por el Movimiento Ecologista Costarricense estuvo archivado durante 7 años, Álvaro? Mire, desconocía ese aspecto tan interesante, pero en realidad lo entiendo, no lo justifico, lo entiendo. Yo creo que se le tiene mucho miedo a lo ambiental. Lo ambiental no desde el punto de vista de la ingobernabilidad, como se puede hablar hoy en día, sino un miedo precisamente a que darle poder a la gente, porque en esencia lo que se hace es decirle a las personas, ustedes tienen derecho a reclamar por un ambiente sano y equilibrado.
Entonces se le tiene muchas veces miedo, los políticos tradicionales le tienen miedo a este concepto. Bueno, el derecho ambiental constitucional habla sobre la acción popular, precisamente. Precisamente hay una legitimación que en términos llanos, lo que nos dice es que todas las personas, sean extranjeros, sean niños, niñas, pueden presentar un recurso de amparo, acudir ante Sala Constitucional y a otras instancias. Y recuerdo tal vez un caso interesantísimo, uno de los primeros que tramitó la Sala Constitucional, donde un niño de Santana elaboró un documento a mano, lo presentó a la Sala Constitucional o los magistrados interpretaron que era un recurso de amparo y con base en eso se ordenó cerrar un botadero de basura. Aquí es donde vemos precisamente esa esencia de esa acción popular aplicada. O sea, cualquier persona, hasta menores de edad, pueden presentar recursos de amparo. Sí, porque están en juego los intereses colectivos. Es correcto. Y de generaciones, incluso que no han nacido. ¿Cuántos casos ha resuelto la Sala Constitucional relacionados con el artículo 50? Una cifra. No sé. Más de 500, ¿consideras? Yo diría que de fijo puede haber muchísimo más de 500, muchísimo. A diario hay una parte de la información que sale de la página de la Sala Constitucional, informan de los amparos a los cuales se les da trámite o acciones de inconstitucionalidad o de los que se resuelven. Y yo creo que sí podemos andar por esa cifra que estás mencionando, donde aspectos no solamente que se hayan presentado, sino incluso que hayan sido encontrados con lugar. ¿Han servido las resoluciones de la Sala para ordenar ambientalmente el territorio costarricense? Decía el fallecido magistrado Pisa que él no entendía muchas veces cómo es que no ha permeado. Rodolfo Pisa. Es correcto. Cómo es que la información, los votos de la Sala Constitucional no han permeado, no han bajado a otras instancias judiciales. Es lamentable cómo muchos asuntos han tenido que ser resueltos en Sala Constitucional porque no encuentran eco en una justicia administrativa que debería de existir. Entonces, bueno, eso es muy serio, Álvaro. Muy, muy serio. Y quedó plasmado en el primer Congreso de Derecho Ambiental. Yo tengo el libro, yo estuve presente allá en los años 90, donde el magistrado Pisa expuso esto, que era lamentable que la justicia ambiental desde la Sala Constitucional no permeara y no bajara. Ha cambiado, o sea, desde ese momento ha bajado, ha permeado. Hablaba antes de la política penal ambiental, donde desde el punto de vista del Ministerio Público se ha tenido que elaborar un documento porque también se veía que no estaba manejándose como tenía que ser la materia ambiental. Todavía hay resistencias bastante grandes a entender los ciclos vitales. A pesar de que hay fiscalías ambientales, Álvaro. Sí, lo que pasa es que hay una fiscalía ambiental a nivel nacional. Por ejemplo, existe una en Golfito, para la zona sur, pero aún así lo que hacen es dar más que todo asesoría y soporte técnico cuando hay casos sumamente difíciles, pero no hay fiscalías ambientales o fiscales especializados en materia ambiental en cada una de las oficinas del Ministerio Público, lamentablemente. Esto, la idea es de que vaya cambiando, ¿verdad? Porque estamos hablando de violaciones a derechos humanos fundamentales, pero todavía no se ha llegado a ese nivel. ¿Por qué es tan importante tener en la Constitución política normas ambientales claramente definidas, Álvaro? Bueno, pues precisamente porque la Constitución política es donde se arma y se interpreta todo el ordenamiento jurídico costarricense. Son el espejo en el cual cada una norma, incluso reglamentaria, tenemos que verla reflejada en normas constitucionales. Lo que esté establecido, y por eso es que no bastaba las interpretaciones de la Sala Constitucional, sino que era obligatorio de que previéramos, como se ha hecho a nivel internacional, en nuestra Constitución normas básicas que hablen de un derecho humano a un ambiente sano y equilibrado, porque son el espejo de cómo se tiene que interpretar el resto del ordenamiento jurídico. Bueno, es que en la Constitución política se fijan políticas de Estado, precisamente. Es correcto, así es. Un año después, es publicada en la Gaceta 215 del lunes 13 de noviembre de 1995 la Ley Orgánica del Ambiente 7554. A pesar de una férrea oposición del ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas de turno y de los principales grupos ambientalistas del país.
Parece mentiras, pero así fue. ¿Considera usted que Costa Rica dio otro paso importante al establecer una ley orgánica del ambiente? Una ley orgánica del ambiente efectivamente hacía falta precisamente para no quedarnos a nivel constitucional con esa norma que hablábamos antes, sino que precisamente a venir a desglosar una serie de áreas, una serie de formas de interpretar el resto del ordenamiento jurídico, pero de una manera orgánica, como lo dice, clasificado, ordenado, donde incluso se vinieron a crear instituciones nuevas, la Contraloría Ambiental, Tribunal Ambiental Administrativo, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que es la primera y llamada a aplicar el principio precautorio, aunque algunas veces no lo hace. Entonces, esta ley orgánica del ambiente nos vino a dar al sector ambiental un gran empujón, por decirlo de alguna manera, para poder trabajar en materia ambiental. Era necesaria que se diera, no obstante las oposiciones, repito, muchas veces por desconocimiento, por no entender cómo es que se maneja la materia ambiental. En la definición de ley orgánica del ambiente en el diccionario de la Real Academia establece que una ley orgánica se desprende directamente de la Constitución. ¿Es eso válido para la aplicación de la misma ley? Bueno, de acuerdo a criterios tal vez allá, volviéndonos un poquito a básicos de cuando estudiábamos Derecho, hay una pirámide que se tiene que seguir y respetar en Costa Rica, donde en la cúspide tenemos la Constitución política, luego los convenios debidamente ratificados y luego las leyes debidamente aprobadas por la Asamblea Legislativa. Entonces esto quiere decir que toda ley tiene que estar en concordancia básica, entendible y obligatoria con la Constitución política. Desde ese punto de vista, sí existe una relación directa entre la Ley Orgánica del Ambiente, que vino a explicar y ampliar ese artículo 50 de la Constitución política. Con la aprobación de la Ley Orgánica del Ambiente se cambió el nombre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas por Ministerio del Ambiente. ¿Fue positivo a la creación del Ministerio del Ambiente como órgano rector del sector ambiental para nuestro país? Valga precisamente, y aprovecho esta pregunta, Gabriel, para hacer un recuento de lo que históricamente ha sido considerado el derecho ambiental, más que es el tema de hoy en día. Se habla, y esto sobre todo siguiendo la línea de los argentinos, se habla de que lo que existía primero era un derecho a los recursos naturales. ¿Por qué? Porque se veía el ambiente de manera fragmentada, sector bosque, sector agua, sector suelos, etc. Evolucionó esto a convertirse luego en un derecho ambiental, que es lo que manejamos hoy en día, donde se está integrando aún más todos los diferentes factores. Y se habla de que hacia eso es lo que debemos de ir y hacia lo que debemos seguir, que es un derecho al desarrollo sustentable, sobrepasando el concepto de un derecho a normas ambientales o un derecho ambiental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un derecho al desarrollo sustentable estamos pensando en cómo se maneja una sociedad, cómo se manejan las políticas y no solamente los aspectos ambientales. Entonces, por supuesto que lo considero básico, yendo a la pregunta, que era, dentro de esa evolución que hemos tenido, es necesario que se cambiara de recursos naturales al Ministerio de Ambiente. Bueno, y hoy en día, que no estoy de acuerdo, pero le agregaron además y telecomunicaciones. Sí, cada administración que viene en el cuatrienio por no sé qué será lo que se maneja ahí, le agrega una letra más, ¿verdad? La MINAET se llama hoy en día, ¿verdad? Pero yendo a lo básico inicial, precisamente yendo en concordancia con las políticas internacionales, era obligatorio que se diera ese cambio de Ministerio de Recursos Naturales al Ministerio de Ambiente, porque Ministerio de Ambiente... Bueno, porque lo que se busca es un desarrollo ecológicamente sostenible. Y de ahí, Gabriel, lo conceptual es sumamente importante, porque nos va sensibilizando y nos va metiendo esas ideas de cómo tenemos que ver ese ambiente en el cual tenemos que manejarnos, no los seres humanos, todas las formas de vida, porque tenemos que pensar incluso ya dejar esa visión antropocéntrica y pasar a una visión biocéntrica o ecocéntrica, donde todas las formas de vida son importantes
para los ecosistemas. ¿Considera usted que los ministros del ambiente han cumplido con el mandato constitucional de garantizarle a las personas el derecho a un ambiente sano, así como las obligaciones establecidas por la Ley Orgánica del Ambiente? Mire, Gabriel, eso no lo dice Álvaro Zagot, en realidad lo dicen reiteradas resoluciones de la Sala Constitucional, que han declarado con lugar acciones de inconstitucionalidad, o sea que hasta presidentes, no solamente metamos a los ministros, sino también metamos a los presidentes de turno, que definitivamente no han actuado en concordancia con ese derecho humano a un ambiente sano y equilibrado. Han hecho cosas importantes, han creado, han movido, pero definitivamente parece que a veces lo que hacen con la mano lo borran con el codo. Entonces, la Sala Constitucional es la que viene a responder esa respuesta de que no siempre han actuado como debiera ser. El derecho ambiental, sus implicaciones en este siglo XXI. Vamos a un corte y ya volvemos. El derecho ambiental, su carácter precautorio, sistémico, transversal, de vital importancia para la sobrevivencia de las especies y del ser humano en el planeta Tierra. Hemos invitado a Álvaro Zagot para evaluar este importante tema. Álvaro, en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Ambiente se crea el Consejo Nacional Ambiental como un órgano deliberativo y de consulta con funciones específicas de asesoramiento al presidente de la República en materia ambiental. Durante la administración Pacheco el Espriella fue la primera vez que se instaló el Consejo. ¿Por qué la mayoría de las administraciones no ha puesto a funcionar este órgano administrativo? Gabriel, esa es una de las preguntas, o sea, que a veces dentro del sector ambientalista no entendemos. No se quiere dar participación, yo creo que a la ciudadanía. No se quiere sociabilizar el poder. El poder en materia ambiental que nos involucra a todas las personas, ¿verdad? Yo creo que esa es la respuesta. O sea, se tiene miedo desde que desde las bases se puedan tomar decisiones. Otra figura que se crea por ley es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, institución responsable de poner en práctica la evaluación de impacto ambiental para evitar o mitigar el daño al ambiente que producen obras o proyectos de desarrollo. ¿Por qué se ha cuestionado a tantos funcionarios dentro de esta institución? Porque hago la aclaración, no es la institución la que no funciona bien, sino son los que funcionan en ella. Sí, incluso ha dado un cambio de personal, a veces tengo entendido de que recientemente ya las personas que empezaron o estaban hace unos años, hoy en día ya no están. Precisamente las políticas, muchas veces del Estado, son las que hacen que se quiera meter a personas a trabajar en la SETENA. La SETENA tiene un papel sumamente importante y la Sala Constitucional tiene un papel sumamente importante en valorar lo precautorio, como mencionaba al inicio. Esa situación de que ante incertidumbre debemos de inclinarnos por no dar los permisos. Y esta cuestión, viéndola desde el punto de vista de la Sala Constitucional, hemos visto de que muchísimas de las viabilidades, como se les llama a los permisos de la SETENA, las viabilidades han sido anuladas porque se otorgan sin valorar el principio precautorio. Ejemplos, tenemos por ejemplo la situación de granjas atuneras, tenemos también la situación de Poás con los mantos acuíferos, etcétera, etcétera. Viabilidades, por ejemplo, incluso interesantísimas donde no se consideró el paisaje, en un caso de Orosi, etcétera, etcétera, un gran etcétera. Lamentablemente como que no se está cumpliendo con ese deber de hacer las valoraciones tomando en cuenta lo precautorio. La administración 2006-2010, en otras palabras, la actual administración, delegó al Ministerio de Economía la administración de SETENA. Se está violentando la Ley Orgánica del Ambiente y los artículos 11 y 194 de la Constitución Política. Bueno, yo lo que considero es esto, volvemos otra vez al asunto, o sea,
aquí la cuestión es de quiénes están metidos en la CETENA y no la institución. La CETENA, por ejemplo, como cuerpo deliberativo, está conformada por representantes incluso de las universidades públicas y de otros diferentes sectores. Se supone de que si las personas cumplieran con lo que estudiaron, con sus profesiones, no habría que delegar, y a mí me da cierto temor y cierto miedo, a que la parte económica esté sobre la parte social y sobre la parte ambiental, componentes básicos en un desarrollo sustentable. Entonces, yo considero tal vez como, no es que hay una violación expresa a normas legales o constitucionales de que se haga Pero que de por sí existen en este caso, porque la Secretaría Técnica Nacional Ambiental pertenece por ley al Ministerio del Ambiente. Por ley, sí, precisamente es una oficina del ministerio donde el ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones es el superior jerárquico. Y entonces, no sé, a veces los movimientos se dan desde el punto de vista político de una manera que nos dejan muchas dudas de cuáles son los fines últimos que se esperan de una oficina tan importante como esta. Otra figura creada por la Ley Orgánica del Ambiente, por sus siglas LOA, es el Contralor Ambiental. ¿Qué opina usted sobre esta figura y si debe tener un papel más protagónico? Mire, viera que yo cuando pienso en el Contralor Ambiental nada más lo veo en un articulito ahí en la Ley Orgánica del Ambiente, porque en realidad honestamente le digo, tengo 15 años de trabajar en materia ambiental, en denuncia ambiental propiamente, y salvo tal vez el primer Contralor Ambiental, don Uber, se me escapa el apellido, yo en realidad no he visto de que esa oficina sirva o haga algo, lamentablemente, por lo menos en los casos en los que yo he trabajado, entiéndase desde botaderos de basura, rellenos sanitarios, contaminación de ríos, la figura del Contralor Ambiental siempre ha estado de largo. Se supone de que el Contralor Ambiental, como su nombre lo indica, debe estar controlando que las diferentes instituciones se manejen apegadas a la Ley Orgánica del Ambiente y a lo que dispone el ordenamiento jurídico en materia ambiental, pero yo no sé, lo he visto ausente, más no sé a quién será hoy en día. En el artículo 103 de la misma ley se crea el Tribunal Ambiental Administrativo como un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente cuyos fallos agotan la vía administrativa y sus resoluciones son de acatamiento estricto y obligatorio. ¿Cumple este tribunal con sus obligaciones? Mire, últimamente hemos visto que ha dado un vuelco y con estas famosas barridas ambientales han empezado a salir de San José, porque solamente hay uno que funciona para todo Costa Rica, han empezado a salir de San José y a trabajar de manera sumamente interesante, valorando la cuestión ambiental como tiene que ser en el sitio, no allá en un escritorio. Ellos han dictado resoluciones importantísimas, donde incluso pareciera como que no hay respuesta, ellos han venido a encontrar la respuesta. No obstante eso, en algunas ocasiones hemos tenido que llevar al Tribunal Ambiental en materia de no pronta o justicia no pronta y cumplida a Sala Constitucional, porque a veces algunos casos como que se traban, se quedan ahí varados y no van ni para adelante ni para atrás. Entonces yo creo que nunca hay que poner los ojos en una única figura. Tenemos que aprender a manejarnos con todo nuestro ordenamiento jurídico y no solamente con el tribunal o la CETENA o Sala Constitucional o Defensoría de los Habitantes. ¿Está usted de acuerdo con introducir un título de derechos y garantías ambientales en la Constitución Política de Costa Rica para que nuestro país se consolide como líder en materia ambiental ante el resto del mundo? Gabriel, no es que yo lo que crea, es que es necesario, es obligatorio. ¿Por qué? Volvemos a lo que comentábamos hace un ratito, que no podemos quedarnos con base a interpretaciones judiciales. Hablaba de que antes de que se modificara el artículo 50, ya se habían los magistrados tomado ciertos artículos, los integraban, los interpretaban y de ahí sacaban el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Bueno, pues vino en buena hora a modificarse la Constitución y se habló del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Pero si tuviéramos todo un capítulo de garantías ambientales, yo creo que esto sería la panacea para resolver muchas de las cuestiones, donde las instituciones públicas muchas veces dicen, ah, no, es que desconocemos que el principio precautorio exista. Imagínense cosas tan ridículas como esta.
a pesar de que está previsto en la ley de la biodiversidad. O situaciones para hablar de ordenamiento territorial desde la perspectiva sustentable y del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Yo creo que es necesario contemplar también el recurso hídrico como un derecho humano fundamental expuesto en nuestra Constitución política, sería la manera básica para contemplar esos derechos y tenerlos integrados, repito, no como una interpretación, como lo ha hecho la Sala en buena hora, sino ya de manera expresa. Es básico, necesario y obligatorio que tengamos ese capítulo. De la misma manera en que tenemos un capítulo de garantías sociales, es necesario un capítulo de garantías ambientales. ¿Considera usted que así como las garantías sociales le dieron paz social a Costa Rica, las garantías ambientales le declararán en realidad paz a la naturaleza? Mire, esto no solamente es porque estaría contemplado en nuestra Constitución política y que, como hablamos, sería el espejo de donde se tendrían que reflejar leyes y demás. Yo creo que este capítulo vendría además a sensibilizar, incluso también desde nivel escolar, para que se enseñe de que esto existe y que los que van creciendo, las personas que van para arriba, vayan empezando a entender lo que es el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Es necesario, entonces, repito, que esto conste en nuestra Constitución política, nos colaboraría, nos sensibilizaría para respetar este derecho humano fundamental. En uno de los artículos de la propuesta para incluir este título de Derechos y Garantías Ambientales, habla sobre la educación ambiental. A eso es lo que usted se está refiriendo para que el costarricense tenga un acceso a esa información en materia ambiental entendida bajo el concepto moderno de ambiente, Álvaro. Sí, Gabriel, y lo veo desde el punto de vista de que algunas veces en nuestro sistema educativo se ve la educación ambiental de manera transversal, es decir, no es parte de un programa específico como tal vez lo ven un poquito los de gente de estudios sociales, lo veo un poquito en la parte cívica, lo veo un poquito en formación humana, etcétera, como se le quiera decir. Yo creo que si lo tuviéramos de rango constitucional, obligaría también a la gente del Ministerio de Educación y a otras personas más a contemplarlo ya como una materia que deba de ser impartida no como algo accesorio, sino como parte del todo. Veámoslo, por ejemplo. En la Ley Orgánica del Ambiente se habla también de educación ambiental, en el Código Municipal se habla de la función municipal ambiental, pero como que queda disperso, como que queda fragmentado. Yo creo que si lo tuviéramos previsto como está dentro de este proyecto de modificación a la Constitución, se obligaría a que tuviera que verse la educación como parte de educación ambiental como parte del todo y no como partecitas que se debe tomar algún profesor que si no lo quiere ver o si lo quiere dar no la importancia de vida, lo hace como lamentablemente pasa hoy en día. En resoluciones mismas de la Sala Constitucional se ha planteado que el artículo 50 tiene un carácter antropocéntrico. ¿Considera usted que el título de Derechos y Garantías Ambientales rompe con ese carácter antropocéntrico? Es ciertísimo, ciertísimo, antropocéntrico, y así lo ha resuelto la Sala. Si bien es cierto, ha dictado algunas sentencias donde habla de que el desarrollo sostenible debe de involucrar todas las formas de vida, han sido las menos, y repito, ha sido por interpretaciones judiciales. Si lo contempláramos de manera expresa como una norma constitucional, yo creo que definitivamente empezaríamos a dar ese vuelco hacia el paradigma biocéntrico y dejaríamos de lado esa manera de interpretar el desarrollo como desarrollo sostenible, pero con visión antropocéntrica. Lo vemos de una manera muy clara. ¿Qué es visión antropocéntrica? Sí, a eso es interesante eso. ¿Por qué es que si tenemos leyes como la Ley Orgánica del Ambiente, si tenemos como la Ley de Uso y Manejo de Suelos, etcétera, etcétera, ¿por qué seguimos viendo talas ilegales? ¿Por qué seguimos viendo contaminación de ríos? Se habla de que Costa Rica vive en un desarrollo sostenible. Mi interpretación dentro de todo esto es que existen dos desarrollos sostenibles. El desarrollo sostenible con visión antropocéntrica, donde en realidad lo económico, la interpretación económica es básica y fundamental, y la visión
del desarrollo sostenible con visión antropocéntrica, donde, para utilizar una palabra que me gusta mucho, donde se ve todo de manera inclusiva, todas las formas de vida. Entonces a eso es lo que me refiero yo, de que con este capítulo de garantías ambientales nos estaríamos garantizando como esa manera de interpretar el ordenamiento jurídico vaya dando un vuelco hacia el paradigma biocéntrico, donde todas las formas de vida, sea el aire, el paisaje, el agua, todas las formas de vida tengan que involucrarse y respetarse. Agradecemos a Álvaro Zagot, abogado especialista en Derecho Ambiental. Y a ustedes los esperamos en un programa más de Garantías Ambientales. Muy buenas noches y muchas gracias.